Buenos días, bienvenidos a Impulsatec. Hoy vamos a hablar de datos. Hoy tenemos con nosotros a Impelia. Representando a Impelia tenemos a Víctor Machado y a Enric Marsá. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Como siempre, pues vamos a hacer pues una pequeña presentación de lo que es Impulsatec, y luego ya posteriormente daré paso ya a los ponentes para que desarrollen la temática. Siempre os invitamos a que seáis activos, que podáis preguntar, más que nada porque al final esto lo que conseguimos es que el discurso esté más alineado a vuestros intereses. Así que tenéis el chat abierto. Podéis solicitarnos también levantar la mano por si queréis abrir el micro sin problema. Y bueno, aún así, al final de la sesión se destinarán unos minutos para comentar lo que queráis, ¿vale? Pues si necesitáis comentar algo en el momento, os surgen preguntas, las podéis dejar por el chat. Así que venga, vamos a empezar. Bueno, primero de nada, pues que informaros de lo que es Impulsatec. Impulsatec es un espacio, digamos, que está disponible para las pymes en cuanto a impulso de la transformación digital. Es decir, lo que queremos nosotros es poder daros orientación en cuanto a vuestra situación en la transformación digital de vuestra empresa. Nosotros somos Smart Tech Cluster, somos un clúster donde agrupamos empresas, centros tecnológicos, universidades, todas relacionadas con la tecnología, y esto nos da pues mucha capacidad para poder ayudaros en dar soluciones a vuestras necesidades de transformación digital, sea de la índole que sea. Hoy, por ejemplo, tenemos a Impelia, que es asociado de Smart Tech, y pues ellos trabajan toda el área de formación específica en áreas de la transformación digital. También podemos ayudaros a nivel de tecnologías inteligentes, a nivel de estrategia para abordar la transformación digital. Es decir, tenemos esta capacidad de poder conectaros con cualquier empresa que os pueda ayudar a avanzar. ¿Cómo lo conseguimos esto? Por un lado, hacemos estos diagnósticos de madurez digital, que son reuniones de una hora, que al final lo que procuramos aquí nosotros no hacemos servicios consultivos, no somos una consultoría, sino en estos diagnósticos lo que miramos son los retos que tenéis por resolver dentro de vuestra organización y cómo podemos ayudar a buscar soluciones a estos retos, conectando, como veis en el punto tercero, con asesores o expertos en las áreas de estas necesidades que identifiquemos en estos diagnósticos. Normalmente trabajamos con ayudas, hay ayudas que os las tramitamos que os puedan ayudar en avanzar en estos retos, como puede ser el kit digital o otras áreas que puedan ayudaros, ¿no?, a tener ese apoyo financiero a avanzar con los proyectos que identifiquemos. Y luego, finalmente, los webinars de sensibilización, que es donde estamos hoy. Lanzamos cada semana, intentamos lanzar cada semana como mínimo un webinar en relación a transformación digital. Hoy vamos a hablar de esta confianza de los datos que estamos gestionando y qué herramientas tenemos disponibles, pero que cada semana sepáis que tenéis disponible de alguna manera pues diferentes temáticas. Intentamos tocar todo el amplio de la transformación digital. Hemos tocado y tocaremos estrategia, hemos tocado y tocaremos tecnología, financiación y personas también. ¿Vale? Como habéis visto, grabamos las sesiones y todas estas sesiones se quedan subidas en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web para que las podáis visualizar posteriormente. A día de hoy hemos generado pues, unas 120 horas en relación a este tipo de temáticas y las tenéis disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube. Así que os invito a que las podáis revisar porque estoy seguro que más de un tema os va a interesar y nada, y también pues invitaros a que sigáis con nosotros en las próximas que tenemos disponibles. Mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor en transformación digital e innovación y nada, yo ya por mi parte, Víctor, ya te cedo la palabra. Gracias, Pau. Pues venga, vamos allá. Dadme un segundito que os comparto pantalla. Plap. Perfecto. Muy bien, pues ahí estamos. Bueno, buenos días. Lo dicho, gracias, Pau. Y venga, vamos allá. Data Trust, confiar en los datos.
Voy a hablar hoy de, digamos, de un tema relacionado con mi especialidad, como luego veremos, que es gobierno de datos o gobernanza de los datos o data governance o como queramos llamar, data management, ¿vale? Pero desde una óptica o desde un punto de vista centrado en un elemento que me parece muy relevante, que es el tema de la confianza, que, digamos, como veréis, apela a elementos que son más subjetivos, más de cómo nos sentimos con respecto al uso de los datos. Antes de, digamos, de seguir, deciros que esto, digamos, esta sesión, tal como Pau ha comentado, se hace en el marco de, o gracias a Impelia, que es un campus profesional de especialización. Al final ofrece programas formativos. Al final de la sesión, Enric Marsà, que Pau también nos ha presentado al principio, os hará un apunte sobre, pues, sobre el tipo de sesiones que hace. Yo por mi parte, tengo un background, aquí está un poquito todo el detalle, pero tengo un background técnico y básicamente los 7 últimos años, desde 2015 hasta 2022, he trabajado como responsable de la Oficina de Gobierno del Dato en CaixaBank y desde entonces trabajo como freelance asesorando a empresas como consultor en estrategia de datos, gobierno del dato y data quality. Y además colaboro con algunas organizaciones, entre ellas Impelia o la Universidad Internacional de Cataluña, como profesor en en sus programas de formación, de data o de gobierno del dato o de data quality. ¿Vale? Tenéis ahí también mis datos de contacto por si queréis, digamos, contactar. Y tal como ha dicho Pau, os animo que a lo largo de toda la sesión que vamos a tener, si tenéis cualquier duda, cuestión, inquietud o pregunta, la lanzáis a través del chat y, bueno, si toca, Pau me avisará o si no, las revisamos al final y podemos comentarlas. Por lo tanto, entended una sesión, digamos, pues abierta. ¿Vale? Venga, vamos allá. En principio, ¿dónde se utilizan los datos? Pues los datos en una organización, como sabéis, se utilizan en todas partes. Es decir, todos los procesos de una organización utilizan datos. En la operación, en el día a día, en el delivery de servicio, pues la mayoría de sistemas, obviamente, o la mayoría de actividades están basadas en sistemas que utilizan datos. Ya sea en el ERP, en el SAP, la integración entre sistemas, empresas que tienen desplegado una serie de sensores, que tienen pues IoT, Internet de las Cosas, como puro reflejo de la transacción realizada o bien como un indicador cualitativo de si ha ido bien o no. Por lo tanto, digamos, tanto en la operación como en la gestión. Es decir, entiendo gestión como aquellos elementos donde se decide, se analiza cómo estamos desempeñando y se decide la estrategia. ¿Vale? Por lo tanto, digamos, los típicos elementos de gestión serían pues, los cuadros de mando que utiliza la dirección, la analítica avanzada que utilizamos para entender cómo estamos desarrollando nuestro negocio. Obviamente, estamos en una situación además en que este esquema de operación y gestión cada vez es más difuso. Las empresas, digamos, operan de una manera continua en un entorno de digitalización y de transformación digital, operan de manera continua mediante agentes de inteligencia artificial o modelos de analítica avanzada que afectan a su operación desde el punto de la estrategia, desde el punto de la gestión. Por lo tanto, digamos que los datos en una organización están en todos lados, para resumir. Bien, en la operación, pues aquí hay un pequeño resumen que quiero desarrollar un poquito más. Los datos incorrectos en la operación generan errores que en primer lugar provocan costes imprevistos. Si somos una empresa de delivery y no sabemos o no entregamos bien o no entregamos en la dirección correcta o no tenemos la dirección correcta de la persona o no tenemos bien registrado su email, por ejemplo, para enviar cosas o su teléfono para ponernos en contacto, eso nos provocan pues interrupciones del servicio y costes imprevistos. Pero además, y como segunda consecuencia, genera confianza en los clientes y en la sociedad en general. Depende del impacto y de la escala de la compañía. La desconfianza es un elemento que además genera un problema reputacional a las compañías. Hoy en día, digamos, muchas compañías son o están muy preocupadas por su reputación. Si trabajamos con un retailer que siempre nos entre, si la buena parte de la clave del éxito de Amazon, aparte de su catálogo infinito, es que cuando nos entrega algo, nos dice que nos lo va a entregar, nos lo entrega. Si trabajásemos con un retailer que no es capaz de entregarnos los paquetes porque no tiene información adecuada sobre nuestra ubicación, finalmente acabaríamos por no comprarles nada. ¿Vale? Entonces, digamos que en la operación hay un problema, obviamente, de costes. Hay que hacer retrabajo, hay que reentregar cosas, hay que volver a
hay que volver a hacer operaciones que ya se han hecho y que tienen coste, pero también generan desconfianza. Y el problema de desconfianza es un problema que en última instancia nos puede provocar un tema reputacional, como ya hemos visto, ¿vale? Y en la gestión, pues en la gestión es algo más sutil, pero en el fondo también es muy importante. Es decir, los datos incorrectos generan una percepción deformada de la realidad, incorrecta, incompleta, cuando menos. Es decir, si estoy mirando un cuadro de mando que me dice cómo avanza mi equipo de ventas o cómo estoy penetrando en el mercado, cómo estoy consiguiendo mis objetivos de crecimiento, y esa información que estoy viendo o no es completa o no es exhaustiva o no es correcta, me puede llevar a decisiones incorrectas. Pienso que estoy en una situación cuando estoy realmente en otro. Y esas decisiones incorrectas, en última instancia, pueden afectar a la viabilidad misma del negocio. Y a su vez generan desconfianza dentro de la propia organización. Con lo cual, tanto por la gestión como por la operación, el disponer de datos incompletos o incorrectos, ahora veremos un poco más, generan un problema en primera línea de una mala estrategia de negocio o directamente de costes adicionales al negocio, pero además generan un problema de confianza. Y los problemas de confianza, en general, como sabéis, son muy de naturaleza humana, es decir, la confianza es muy difícil de conseguir y muy fácil de perder, y por lo tanto, digamos, hay que trabajar para generar esa confianza, ¿vale? Entonces, Ah, y cuando hablo de datos, ¿de qué hablo? Pues sin ánimo de ser un gran teórico sobre datos. Hablo tanto de datos básicos, es decir, de datos que reflejan pues, cuáles son mis clientes, dónde viven, cómo se llaman, qué edad tienen, qué perfil tienen de compra, como los productos, mi catálogo de productos, la lista de pedidos que me han hecho, las operaciones que he realizado o la geografía. En base a estas dimensiones o estos datos básicos que yo debo recoger y que debo conocer de mi cliente, de mi operación, de mi actividad, y aplicando modelos de analítica avanzada o componentes de inteligencia artificial, yo puedo generar o las organizaciones generan datos sintéticos o datos elaborados, ¿no? Pues no sé, la segmentación, el sentimiento de mis clientes, las tendencias de mercado, el rendimiento de producto. Tanto unos como otros son los que me ayudan a operar mi actividad y con los que me ayudan a tomar decisiones, ¿vale? Entonces, simplemente como apunte para decir que no estoy hablando solo de los datos básicos, no estoy hablando solo de si tengo bien o no tengo bien la dirección de mi cliente o cómo se llama, sino también si no tengo correctamente segmentado a mis clientes en los segmentos comerciales que yo haya decidido, pues estaré tomando también decisiones incorrectas. Si no tengo correctamente, digamos, clasificado a un cliente en el grupo de personas de mediana edad que consumen determinado tipo de productos, a lo mejor le estoy vendiendo un producto que no es el que debería venderle. ¿Vale? Entonces, simplemente tener en cuenta esta dualidad. En términos de datos, y sin ánimo de ser muy exhaustivo, ¿qué puede ir mal? Pues pueden ir mal un montón de cosas. ¿Por qué puedo tener datos malos en mis sistemas o incorrectos? Pues aquí he intentado hacer una lista y ya os digo, sin ánimo de ser exhaustivos, repasaremos algunos. Por ejemplo, pues porque tengo una entrada manual ahora o en el pasado, porque alguien ha puesto un campo ahí para poner el DNI y el DNI no tiene ningún tipo de verificación, o tiene una verificación muy básica, o no lo compruebo, o no compruebo si ya tengo ese DNI entrado. Datos que compro a terceros, datos que obtengo de empresas con las que colaboro y que no tengo control sobre cómo se capturan. Degradación de datos que tengo y que eran correctos en un momento. Pensad, por ejemplo, en la dirección o en el estado civil. La gente se cambia de domicilio o bien se casa o se divorcia. Entonces, digamos, este tipo de informaciones que tienen una componente temporal, también es importante irlas verificando a lo largo del tiempo porque puede ser que se degraden. Si soy una organización grande, que probablemente no es el foco de Secartis, pero si tengo diferentes países, diferentes empresas, diferentes sucursales, puedo tener diferencias en la forma en cómo entiendo los datos en una u otra. Y por lo tanto, aunque parezca que los pueda combinar, resulta que a lo mejor no combinan tan fácilmente. ¿Vale? Puedo tener operaciones que tengan migraciones de datos históricos por adquisiciones o merges o fusiones, digamos, ¿eh? Puedo tener elementos dentro de la propia compañía que sean silos de información, es decir, diferentes departamentos trabajando sobre los mismos datos, pero con lógica diferente y que no se comunica entre ellos. Puedo tener múltiples versiones de la misma información. Puedo tener elementos que aparentemente son el mismo, pero que codifico de manera diferente en diferentes sistemas. El típico es el género, hombre, mujer, masculino, femenino, sino que no combinan bien. Y fijaos que en hombre, mujer, masculino y femenino incluso hay una codificación que puede me puede cambiar, digamos, ¿no?
o cálculos, soluciones departamentales. Bueno, en resumen, hay 1000 cosas, estas y otras muchas más, que pueden hacer que incluso aunque parta de una situación de cierto confort, mis datos al final se degraden, no estén correctamente codificados, no me sirvan para trabajar. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, ¿qué quiere decir confianza en los datos? Bueno, no es una definición formal ni académica, es una definición que algunas, digamos, organizaciones, algunos vendedores de productos de gobierno del dato están, digamos, proponiendo. Entonces, en principio, Data Trust o confianza en los datos es la confianza de una organización. La organización en sí es un ente un poco abstracto. La confianza de las personas que forman una organización, porque en última instancia una organización está formada por personas, en que los datos estén sanos, ¿y qué quiere decir sanos? Ahora lo veremos, y preparados para ser utilizados. Los datos son un activo, eso lo habréis oído más de una vez. Un activo quiere decir que tienen valor en sí mismo, pero son un activo que solo produce valor cuando se utilizan, cuando se ponen en un modelo para generar un outcome, un resultado, algo esperado por la empresa. Mientras estoy guardando los datos, lo único que me producen son costes, costes de almacenamiento, costes de proceso, costes de depuración. En el momento en que, digamos, pongo esos datos a trabajar, los meto en un modelo de inteligencia artificial, los meto en un modelo de analítica avanzada, tomo decisiones en base a lo que veo en un cuadro de mando, es cuando esos datos cobran valor, ¿vale? Entonces, para generar confianza, lo que dicen, digamos, estos que proponen que debemos generar data trust es que los datos deben ser exhaustivos, deben estar limpios, deben ser completos y deben ser consistentes en toda la organización. Deben ser transparentes, es decir, deben poder ser utilizados. Transparentes en el sentido no de que no se vean, sino que sean accesibles y que además tengan el mismo significado para todo el mundo, la misma semántica, ¿eh? Sobre esto también volveremos. Deben ser actualizados, lo que os decía antes sobre la dirección o el estado civil. Si tengo datos de hace 5 años, pues es probable que si la persona es joven, hace 5 años vivía en un sitio y ahora vive en otro. Y, digamos, debo actualizar esa información, ¿no? Deben ser trazables. También pensad que en uno de los elementos importantes para confiar en los datos es saber de dónde vienen y para qué los uso. No utilizaríamos, no sé, por llegar a un extremo bestia, no utilizaríamos comida para comer que no sabemos de dónde viene, a no ser que estuviésemos desesperados, ¿no? Pues lo mismo con los datos. Debemos utilizar datos que sepamos de dónde vienen, cómo los he capturado. Si vienen del exterior o vienen de mis propios sistemas, y si vienen del exterior, ¿quién me los da? Es decir, ¿me merece confianza esa compañía o esa organización? Y por último, deben estar testeados, validados. ¿Qué quiere decir este último punto? Quiere decir que, digamos, ataca uno de los principales problemas que muchos de los equipos de analítica avanzada o de data scientist hoy en día reconocen y dicen que cualquier estadística dice que la preparación de los datos, la verificación de si los datos son buenos, la revisión de cómo los datos se comportan, les ocupa del orden del 10, 15, 20% del tiempo en cualquier proyecto de analítica avanzada que quieren abordar. ¿Y por qué lo hacen así? Pues porque se enfrentan a los datos sin saber, sin conocer si alguien antes ha utilizado esos datos. Y muchas veces, además, esto provoca que se quedan fijados en ciertos datasets que les proporcionan confianza, porque ya los han usado y saben cuán malos o cuán buenos son. Bien, y entonces, ¿cuál es mi tesis o mi propuesta o lo que voy a defender? Pues para mejorar la confianza de los datos es necesario, no suficiente, pero sí necesario, desplegar una función de gobierno del dato dentro de la organización. Como gobierno del dato, y como os he contado al principio, digamos, esa es mi área de especialidad, eh, el gobierno del dato es una capa, un genérico, que cubre múltiples actividades que deben ser adaptadas a cada una de las organizaciones. Aquí indico algunas de las que a mí me parecen, digamos, más relevantes en términos de generar confianza en los datos dentro de la organización. Luego las desarrollaré un poco, pero básicamente es la asignación de roles y responsabilidades dentro de la organización. Saber quién hace qué. Uno de los elementos que generan confianza es saber en cada caso, ante cada situación, ante un dataset, ante un conjunto de datos, ante una problemática con un dato, saber a quién tengo que recurrir dentro de la organización. Si estamos en esquemas de entre todos lo haremos todo, no sé a quién tengo que llamar, cuando tengo un problema no sé cómo resolverlo, no sé quién tiene que decidir. Desarrollaremos un poquito este tema.
donde las cosas pasan de acuerdo a un modelo operativo. No solo quién hace qué, sino cómo se hace eso, y eso es el modelo operativo. Es decir, tengo que decir en qué cauces, con qué canales, con qué procedimientos pasan las cosas. Además, dentro de la organización debo saber por dónde circulan los datos, dónde se captan, dónde se guardan y cómo se utilizan. Y eso me lo define una arquitectura de datos. Me encuentro en algunas organizaciones con las que trabajo que tienen una arquitectura inexistente, en el sentido de que tienen conjuntos de datos aquí y allá, tienen herramientas para tratarlos y cada uno, digamos, pues utiliza las herramientas como buenamente puede o sabe para acceder a los datos que hay en diferentes repositorios. ¿Vale? Eso, obviamente, produce a que diferentes equipos generen resultados diferentes intentando buscar, por ejemplo, la lista de clientes. ¿Vale? Por lo tanto, eso es muy relevante. Luego hay que tener un procedimiento específico de gestión de datos, que también veremos un poquito. Un procedimiento, obviamente, de calidad de datos que permita mejorar, analizar, testear, medir y ir mejorando los datos y llevar, digamos, un discurso dentro de la organización de cómo de buenos son los datos, no si están mal o bien, sino cuantificado. Y por último, y os decía antes, necesario pero no suficiente, un programa de cultura y talento que permita cambiar la percepción que de los datos se tiene dentro de la organización. Si desarrollamos un poquito, digamos, cómo los elementos de gobierno del dato afectan a las características que os decía que deben tener los datos para poder confiar en ellos, pues aquí, digamos, se introducen algunos de los elementos de gobierno del dato para que los datos, digamos, por la exhaustividad de los datos, para mejorar la exhaustividad de los datos, pues en principio funciona bien desplegar elementos de data quality o desplegar un glosario de conceptos de negocio que me dé el significado de los datos. No solo la descripción técnica, no solo si es un campo de 15 caracteres, si es un carácter o si es un número, sino qué quiere decir ese número y qué reglas cumple. ¿Vale? Para asegurar la transparencia de los datos, pues de nuevo va bien un glosario, va bien un catálogo de datos que me dice dónde están los datos, un mapa que me dice dónde están los datos y un modelo de consumo que me dice cómo los voy a utilizar. Recordad que la transparencia era la facilidad de utilización. Para asegurar que tengo datos frescos, pues tengo que implantar un control operativo. Yo tengo que asegurar de que si la lista de clientes, de personas que son clientes de mi organización, tiene que estar disponible cada día a las 8, pues que lo esté, que esté actualizada además. ¿Vale? Y hablaremos un poquito también de esta parte de control operativo y data observability. La trazabilidad de los datos, es decir, de dónde vienen y cómo y dónde se utilizan, de quién y cómo los utiliza y de dónde vienen, es lo que os comentaba antes, el tema de saber de dónde vienen los datos que utilizo, es un elemento de traza y linaje que son componentes también de gobierno del dato, y la colaboración de testear los datos, pues también se consiguen gracias a o bien crear una comunidad de datos, o bien generar un programa de calidad de datos, o bien generar un marketplace en el que los usuarios de datos puedan expresar su opinión sobre los datasets que están utilizando. ¿Vale? Por lo tanto, es un poco un recorte de diferentes actividades. Ahora lo veremos de manera más sistemática, pero básicamente es, de manera general, qué elementos de gobierno del dato me permiten confiar en los datos. Como se ha avanzado antes. En mi opinión, el primero es tener una asignación de roles y responsabilidades clara. ¿Qué quiere decir eso? Pues y luego volveremos aquí, se debe determinar quién hace qué con respecto a los datos. Aquí hay esquemas de negocio en diferentes, digamos, propuestas, que básicamente se trata de definir que hay un data owner, que hay un data steward, que hay un arquitecto de datos, que hay un ingeniero de datos y qué hace cada uno con respecto a los datos. De manera que si definimos que el propietario del dato lo que tiene que hacer es definir funcionalmente qué quiere decir un dato o qué quiere decir un dominio, pues yo sea capaz de asignar ese rol, ese gorro, ese trabajo, ese perfil de data owner para un caso concreto, pongamos por caso cliente, a la persona dentro de la organización que debe definir. De manera que si yo soy cualquier usuario de analítica dentro de la organización y tengo una duda o un problema sobre cómo están definidos los clientes en la organización, sepa a quién debo consultar. Ese sí que es un elemento que me da confianza, en el sentido de que sé quién es la referencia dentro de la organización para los datos de cada uno de los tipos. Y obviamente esto se tiene que mantener. El segundo elemento es tener un modelo operativo. No se trata solo de que todos nos preguntemos entre todos, sino cómo voy a arbitrar, cómo voy a orquestar ese funcionamiento conjunto de la forma en que los datos funcionan.
¿vale? Entonces, el modelo operativo no le doy mucho detalle, pero básicamente quiere decir que obviamente yo puedo ir a preguntarle a la persona que define qué es un cliente dentro de esta organización, pero también se trata de que cuando lo defina dentro de un glosario y ese glosario yo pueda consultarlo y definir unas reglas para saber cuándo un término se entra en el glosario, cuándo se valida, cómo se comunica a todo el resto de la organización y cómo se implanta en los sistemas y cómo todos esos equipos, el data owner, el data steward o tecnología, actúan de manera coordinada para conseguir que eso, digamos, pase de manera suave, de manera fluida, no a martillazos o a golpes dentro de la organización. ¿Vale? Y el otro elemento que también es muy relevante es el de disponer de una arquitectura de datos. Y una arquitectura de datos es algo que en algunas organizaciones es extraño, pero básicamente quiere decir cómo se tratan los datos en esta organización, qué tipos de datos tengo, qué orígenes tengo, de dónde vienen los datos que consumo, qué tratamientos hago con esos datos, porque a lo mejor, y en la mayoría de empresas sucede hoy en día, yo tengo un sistema, digamos, tradicional, backend, que es el que se encarga de hacer pues, la facturación, los recibos, de cobrar. Tengo una aplicación, una app en móvil o una web con la que mis clientes se relacionan y que genera inputs para... Tengo un CRM, un Salesforce, tengo diferentes sistemas interconectados entre ellos y tengo que saber de dónde vienen esos datos y cómo se combinan entre ellos. Tengo que tener un modelo corporativo, es decir, un sitio en el que yo le diga al resto de la organización, si quieres consumir datos, tienes que consumirlos de aquí, modelos de consumo. Y todo esto, obviamente, soportado por una infraestructura tecnológica. No es solo teoría, sino que tengo que decidir si quiero tener un SQL Server on-premise, un Oracle on-premise, o bien quiero irme al cloud, o bien parcialmente on-premise y parcialmente en el cloud. Esta arquitectura tecnológica no puede ser caprichosa porque entraríamos en un esquema, digamos, de costes insostenibles, sino que tiene que responder a la necesidad de negocio. Y aquí, por ejemplo, quiero también hacer un punto sobre, hay que entender bien qué necesidades tiene el negocio. Es decir, si mi negocio es un negocio básicamente estable, en el que mis tiempos, digamos, de decisión no son demasiado exigentes, yo puedo permitirme tener un esquema tradicional en el que cojo los datos, los copio, los guardo en una base de datos, en un data warehouse corporativo, y a partir de ahí proporciono herramientas pues de Qlik, de MicroStrategy, de lo que sea, para que mis usuarios consulten esos datos, que serán normalmente datos atrasados, datos del día anterior o de medio día anterior. Si por el contrario tengo esquemas en el que quiero aplicar modelos de tiempo real, como por ejemplo esquemas de prevención de fraude o esquemas, digamos, de propuestas comerciales a medida que mis clientes se relacionan conmigo por app, por web, entonces necesito tener flujos de datos en real time o en near real time y necesito infraestructura tecnológica por debajo que me lo consiga. Estas reflexiones sobre lo que debo tener a nivel de tecnología y a nivel de gestión obviamente van a ir vinculadas a la estrategia, a lo que deba hacer y a lo que quiera hacer. Más elementos. He introducido antes que hay que hacer, digamos, un tema de gestión de datos. Obviamente, si quiero generar confianza en los datos, pues debo tener un glosario, es decir, debo tener un sitio en el que el data owner, el experto en un tema, diga qué significado único tiene cada concepto. ¿Qué quiere decir un cliente para nosotros? ¿Qué quiere decir para nosotros una transacción, una operación? ¿Cuándo consideramos que un cliente es, digamos, si los clasificamos en ABC en función de lo buen clientes que son, pues cuándo es A, cuándo es B y cuándo es C? Ese tipo de consideraciones que son un conocimiento común para la organización y que son una definición de negocio estarán en el glosario. Obviamente, cuando están en el glosario, quiere decir que el área de tecnología tiene que implantarlas dentro de los sistemas y decir la definición de buen o mal cliente, ABC, que el data owner ha hecho en el glosario, está implantada dentro de nuestros sistemas corporativos en la arquitectura de datos que os contaba antes, dentro de esta tabla, dentro de este sistema o dentro de este campo. Y eso es lo que en general se considera una golden source o una golden record, es decir, el registro único, bueno, para la organización que refleja aquello que el data owner ha definido en el glosario. Por otro lado, obviamente tengo que tener un catálogo de datos. Si quiero generar confianza en los datos, debo ser capaz de decir dónde están los datos en la organización. ¿Cuántos
bases de datos tengo, qué tablas tienen esos bases de datos, dónde están. No debo generar, digamos, la necesidad de irlos descubriendo casi por casualidad, sino que debo decir dónde están. De la misma manera que tengo un directorio de mi organización que dice quién hace qué y dónde está. ¿Vale? Pues por lo tanto, no confundir glosario con catálogo de datos. Glosario es significado, semántica, y catálogo de datos es los assets, los activos técnicos que tengo dentro de mi organización. ¿Vale? Obviamente están relacionados por el Golden Record, porque el glosario apunta al catálogo de datos. Debo tener también una herramienta de traza y linaje. Debo tener un sistema técnico que me soporte una visión gráfica o una visión de dónde vienen los datos, por dónde circulan y dónde se utilizan. ¿Vale? Y he añadido aquí que debo también, por ejemplo, tener consideraciones sobre cuánto tiempo voy a guardar los datos. Es decir, eso es una decisión también sobre cuánta profundidad histórica tengo. Si hablamos con ciertos data scientists, quieren cuanta más profundidad mejor. Por otro lado, cuanta más profundidad es más volumen y muchas veces es un volumen innecesario. ¿Vale? Hay consideraciones legales también y económicas por un lado, porque gasto más volumen, y también hay consideraciones legales del tiempo que debo guardar los datos. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que establecer un procedimiento de gestión de datos que me permita como mínimo mantener estos activos, estas herramientas. ¿Vale? En cuanto a un elemento muy importante de calidad de datos, quien utiliza datos, los data scientists o los analistas de datos, suelen quejarse, y muchas veces con razón, de calidad de datos. De los datos les falta calidad. Por lo tanto, para, digamos, establecer un discurso saludable sobre lo buenos o lo malos que son los datos de una organización, se debe establecer un procedimiento de calidad de datos. Procedimiento de calidad de datos que básicamente se basa en, por un lado, establecer controles en los datos. ¿Qué controles? Los que decida el data owner, que es quien lo define para cada caso. Pero sobre todo, además, que haga algo con esos controles, con el resultado. Es decir, no solo que diga me falta el 10% de los DNIs o de los nombres de mis clientes, sino que también decida cuál es el origen de esa carencia, de dónde viene, es porque no los entraron bien, es porque compré una empresa que no los tenía correctamente informados, es porque tengo información que me viene de una empresa externa que no es de la calidad que yo querría. Sea lo que sea, debo pensar en cómo voy a remediar eso. No puedo renunciar, tengo que arreglarlo. ¿Vale? Por un lado, los controles levantan y por otro lado, tengo que remediar. Y remediar normalmente quiere decir hacer cambios en los sistemas, en los transaccionales. Por lo tanto, hay que introducir el elemento de data quality dentro de la propia gestión de la compañía, de la propia gestión operativa de la compañía. Lo que os decía antes también de control operativo. Si tengo procesos de inteligencia, tablas en la versión más simple, cuadros de mando, en la versión más complicada, agentes de inteligencia artificial, elementos de inteligencia artificial que me deciden qué acciones debo hacer con mis clientes, qué acciones comerciales. Y esos agentes se ejecutan cada día por la mañana para decidir cuál es la lista de acciones que voy a proponer a mis clientes. Los datos de clientes actualizados tienen que estar cada día por la mañana disponibles. Y eso no pasa por generación espontánea dentro de la organización. Hay que poner una serie de controles operativos en los procesos de datos de la misma manera que hay controles operativos en los procesos transaccionales. Por lo tanto, hay que establecer niveles de servicio, hay que establecer niveles de escalada y resolución de incidentes y de aviso a toda la organización cuando se ha producido una incidencia, para que sepan que el resultado de lo que están viendo en los cuadros de mando o el resultado de los agentes de inteligencia artificial, pues hoy, por un problema X, no es válido. ¿Vale? Y introduzco aquí un concepto, solo para mencionarlo, de Data Observability, porque muchos, digamos, fabricantes de productos están impulsándolo, que es una combinación de control operativo y Data Quality, y en el caso muchos productos están incorporando elementos de inteligencia artificial aplicado a los datos. Por ejemplo, si tengo unos datos de facturación y soy una empresa, yo os he dicho al principio que trabajaba en un banco donde la mayoría de préstamos se facturan el día 1 del mes. Los datos de impagados siguen un patrón cíclico. Son muchos cuando se emite el recibo el primer día del mes, bajan de manera radical hasta el día 4 o 5 y a partir del día 4 o 5 se estabilizan hasta de nuevo a final de mes.
Si le enchufo mis datos históricos de morosidad a un agente de inteligencia artificial, puede entender qué patrones sigue a lo largo del tiempo y ese mismo patrón puede permitirme generar de manera automática alertas sobre incidentes, sin necesidad de que yo haya codificado una regla, porque el propio agente de inteligencia artificial sabe detectarlos. Hay elementos, digamos, en herramientas que ya están disponibles y que se engloban bajo este catálogo de Data Observability que está, digamos, cobrando bastante peso. Y por último, y digamos, acabando este barniz así, esta explicación rápida, muy importante los elementos de gestión del cambio, de cultura y talento dentro de la organización. Es decir, hemos hablado de roles y responsabilidades, es decir, que vamos a decirle a personas que tienen que trabajar de manera diferente. Hemos hablado de modelo operativo, que vamos a decirle a gente, vamos a incorporar nuevos procesos de gestión dentro de la organización. Si no gestionamos correctamente el cambio, si no divulgamos la iniciativa, si no la vinculamos a objetivos estratégicos, si la alta dirección no lo sponsoriza, y esto es común a cualquier proyecto de transformación, eso no va a avanzar, porque digamos dentro de la organización las personas se resisten. Bueno, hay de todo, pero en general las organizaciones se resisten al cambio. ¿Vale? Lo mismo para el talento, digamos, vamos a necesitar capacidades que son nuevas y por lo tanto tengo que decidir si las genero internamente en base a formación, y aquí es donde entran organizaciones como Impelia, con la cual colaboro, o bien si incorporamos talento externo porque no lo tenemos y porque no lo vamos a poder formar o decidimos que lo necesitamos de externo. ¿Vale? Por lo tanto, hay toda una serie de consideraciones sobre la cultura de la organización y cómo la organización debe cambiar, y eso me lleva a todo un plan de cultura y talento y de gestión del cambio, sin el cual todo el resto de lo que os he contado pues no avanzará demasiado. ¿Vale? Y por último, y a modo de recap, pues insistir en el mensaje que os daba al principio. El despliegue de actividades de gobierno del dato ayuda a mejorar la gestión de los datos y, por lo tanto, ayuda a generar o restituir la confianza en los datos, tanto interna como externa, y por consecuencia o por ende, digamos, pues ayuda a generar también esa reputación mejor externa o interna de los elementos de datos. ¿Vale? Aquí os meto el resumen de lo que, bueno, resumen, la foto de lo que os he explicado antes. ¿Vale? Y a modo, digamos, de resumen, os presento esta slide a modo de resumen, no he querido profundizar demasiado en ninguno de los elementos, sino hacer un barniz general de Data Governance como elemento generador de confianza en los datos. Y a partir de ahora, pues estoy abierto, no sé si hay cuestiones, dudas o elementos en los que queráis profundizar un poco. Sí, si queréis comentar por el chat, lo tenéis abierto, podéis levantar la mano y abrir el micro directamente. Yo creo que sí, Víctor, sí que es interesante el concepto de data governance, ¿no? El gobierno del dato, que sí que cuando hablamos, ¿no?, de empresas muy grandes, ¿no? Estamos en banca o empresas así que realmente la gestión de esto es mucho más, digamos, intensa o debería ser más intensa, pero si nos bajamos un poco a empresas más pequeñas, a veces vemos que generan datos, pero no saben muy bien este concepto, ¿no? El cómo pueden aplicar una pequeña empresa esta Mm, área de gobierno del dato sin tener un departamento exclusivo para ellos. mm. ¿Esto cómo podría traducirse en una pequeña empresa? No, no, normalmente, o sea, es verdad y tienes toda la razón en que hay una escala de empresas grandes y otra pequeñas que tienen problemáticas completamente diferentes. Por suerte para las empresas pequeñas no tienen el nivel de complejidad en cuanto a diferentes empresas, diferentes geografías, datos heterogéneos a integrar. Normalmente las pequeñas empresas tienen la ventaja de su tamaño, pequeñas o medianas, tienen la ventaja de su tamaño. ¿Qué sucede habitualmente en muchas empresas? Que el tema de la gestión de los datos se queda en quien gestiona la infraestructura tecnológica, es decir, en tecnología, en sistemas, en el informático, para entendernos, ¿vale? Y eso, digamos, en sí es positivo porque el informático es quien asegura la infraestructura, la parte aquella de la arquitectura técnica de datos que os contaba, es decir, quien decide qué productos se ponen y cuáles no, pero genera un problema de que, digamos, en las áreas de negocio, los expertos en negocio se desconectan, no entienden qué es lo que está pasando en el ámbito de datos y por lo tanto no entienden qué provecho le pueden sacar. Entonces, las pequeñas y medianas empresas tienen una ventaja en cuanto al tema de datos que está en su simplicidad y que por lo tanto
digamos, pueden casi generar valor a partir de los datos utilizando muchas veces soluciones de mercado. No necesitan dedicar un gran número de recursos. Sí que necesitan, obviamente, tener esos roles y responsabilidades asignados y que saber pues, que el responsable comercial debe ser el responsable de definir qué es un cliente y qué no lo es, y debe preocuparse junto con sistemas, mano a mano, de que eso esté implantado en los sistemas, de que esa definición que ha hecho de cliente esté en sus sistemas. Pero no requiere de grandes, digamos, de dedicar un número ingente de recursos, sino simplemente de hacer las cosas de una manera diferente. Ujú. Pero A su incluso vez, no, en las pequeñas empresas también suele suceder que hay, digamos, muchas decisiones que se toman por intuición, porque siempre ha sido así. Y ahí es donde entra un poco el cambio cultural, que ese sí que es más complicado. El de decir, oye, es que los datos nos están diciendo otra cosa. el otro día leía una cita o de alguien que decía, si no puedes basar tu decisión en datos o tu propuesta en datos, son simplemente una opinión, ¿no? Es decir, Mm. y acostumbramos incluso por tendencia, ¿no? Como decías ahora, ¿no? De que un cliente nos pide algo, entonces ya es que los clientes quieren Exacto. esto. Eso es Y un es- elemento muy importante, cuantificar las cosas y sobre todo Mm, también publicitarlas, porque también sucede que hay organizaciones en las que se tortura los datos para que digan lo que yo quiero que digan. Y tú ya sabes que, bueno, los datos o las estadísticas o cualquier cosa, al final, si elimino el 10% de los registros que no me cuadran, si modifico el otro 10% para quitarles peso y no sé qué, yo puedo hacer un modelo de IA que al final diga lo que yo quiero lo que yo quería que dijera desde el principio. Entonces, ujú, también hay un elemento de darle transparencia y de tener, por ejemplo, un glosario con una definición que es pública, permite que esa definición pública es responsabilidad del owner, sí, pero está a disposición de todo el mundo que la puede revisar, cuestionar, en el buen sentido de la palabra, y validar, ¿vale? Por lo tanto, también hay un elemento de publicidad, de compartir, de hacer cosas en común. Cada uno tiene un rol, pero eso es todo transparente, todo público, ¿vale? ujú. Pero sí que también es cierto que sucede no solo el de la intuición, sino el de quien utiliza los datos de manera inteligente, déjame decirlo así, para que demuestren lo que ya quería demostrar él antes. Ujú. No, está claro que además ahora con todas estas herramientas de inteligencia artificial, cada vez el dato está, diciendo de alguna manera, se está visibilizando la importancia que tiene el dato, ¿no? Ya es histórico la dicha esta del el dato es el petróleo del siglo XXI. Ahora se ve el porqué de esa afirmación, y esto pues obligatoriamente va a hacer que las empresas tengan que hacer esta orientación al dato, como decías, ¿no? Mm. El empezar a trabajar el dato como un activo a explotar y no tanto como una información para gestionar. Así es. Bueno, la IA plantea una serie de problemáticas específicas. La IA al final es una forma de analítica avanzada, es decir, utilizo mis datos que reflejan mis operaciones del pasado para decidir cosas sobre cómo tengo que hacer el futuro. Lo que pasa es que llevado a una escala no conocida hasta ahora. Entonces, a Mm, nivel de empresas y a nivel de organizaciones, plantea algunos retos importantes. Por un lado, desde el punto de vista puramente legal. Hace ya años que tenemos en vigor el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que establece, digamos, multas que pueden llegar a ser cuantiosas por un mal uso de los datos personales. Por lo tanto, quiere decir, básicamente, uno de los elementos de GDPR es que cualquier persona que trate datos, cualquier organización que trate datos debe saber lo que hace y para qué lo hace. Entonces, cuando ponemos elementos de inteligencia artificial, debemos saber qué hacen. No en detalle técnicamente qué hacen, pero sí qué tratamientos hacen con esos datos. Es más, en el Parlamento Europeo está en este momento en trámite el IA Act, la nueva ley de gestión de la inteligencia artificial, que también establece una serie de requisitos sobre qué se puede hacer con IA. Pero para lo que nos ocupa, lo que sí que es relevante decir es que cualquier agente de analítica avanzada y de inteligencia artificial también va a depender de lo buenos y de lo controlados que tengas tus datos, que es lo que le pones en entrada. Por lo tanto, ujú, vale la pena controlarlos bien. ujú. Muy bien, y bueno, luego el tema este de las personas, ¿no? Del estar formado, que ahora Enric nos explicará un poco pues estas líneas de formación que trabaja en Pelia, pues para
porque al final es que siempre estamos trabajando con personas y este tipo de cambio digital, ¿no? que comporta tantas áreas, debemos pues respaldarlo con esa parte formativa. Así que, Enric, si quieres... Pues, oye, muchas gracias a todos. Cualquier cuestión tenéis mi contacto y adelante, Enric, todo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Víctor, por la instrucción en materia de gobernanza del dato, ¿no? Y enseñarnos herramientas y palancas para la confianza de los mismos. Y como os hemos comentado al inicio, ¿no? Y bien recalcaba Pau, Impelia es un campus tecnológico formativo donde los profesionales con o sin experiencia en competencias técnicas directamente pues vinculamos tres áreas de conocimiento, ¿no? Inteligencia artificial, data science, ligada directamente a esta ponencia, ¿no? En lo que refiere a gobernanza del dato, un segundo pilar formativo que sería la ciberseguridad y el tercero en el vertical de Industria 4.0. Nada, os haremos una pincelada de lo que es nuestra propuesta de valor a los profesionales, donde definimos un itinerario de programas formativos, ¿no? Se basa en función del conocimiento del profesional en su especialización. Inicialmente disponemos programas de especialización inicial para perfiles recién graduados de ciclos medios superiores o licenciados universitarios y estos no tienen conocimientos en el área formativa. Seguidamente tenemos los programas de especialización avanzada para perfiles también juniors de poca experiencia, seniors o bien directores de área funcional, pero con conocimientos dentro de estos tres verticales que hemos comentado. Y lo que es directamente el reskilling y upskilling, ¿no? Que está en auge en el mercado, los bootcamps de especialización, que son cursos intensivos entre 12 y 20 horas que vehiculamos en directamente nuestro campus. Ahora lo que podéis ver al detalle son los programas extensivos directamente presenciales que tenemos entre 50 y 200 horas. Estos los realizamos también on campus, tanto estos iniciales, como veis directamente en la parte superior y en la parte media inferior, los avanzados. Y lo que tenemos son ramificaciones dentro de la inteligencia artificial tradicional y generativa, dos propuestas de valor, ¿no? En función del itinerario donde el profesional se quiera formar, ¿no? Si más en una elongación hacia lo que es la IA y data o bien directamente hacia la generativa y la ramificación de lo que es el ámbito de ciberseguridad, ¿no? Si bien una formación más defensiva o bien más ofensiva. Por último, tendríamos lo que es la extensiva de digitalización de mantenimiento industrial para lo que son perfiles profesionales de la industria. Y por último, lo que os hemos comentado, ¿no? En lo que es el portfolio de intensivos de reskilling y upskilling, tenemos 5 pilares formativos y dentro de ellos lo que posibilita, aparte del profesional, de realizarlo en campus, en ese rango que os he comentado de 12 horas a 20 horas, hay la posibilidad directamente de vehicularla directamente in company, ¿no? Y para finalizar, ¿no? Lo que os animamos, después de probar esta experiencia en cuanto a Data Trust y este conocimiento que os ha vehiculado Víctor, lo que tenéis es dicho portfolio. Ahora mismo os enviará Pau en el correo de agradecimiento, ¿no? Todo lo que es nuestra formación para sobre todo tener este impacto diferencial, ¿no? y disruptivo hoy en día, que estas competencias serán una obligación en lo que es el presente y futuro. Y nada, estaremos dispuestos a daros lo que es asesoría e información
directamente tenéis esos datos en ese correo y ha sido un placer. Muchas gracias, Pau, muchas gracias, Víctor, a los asistentes y todo tuyo, Pau. Gracias, Enrique. No, está claro que la formación específica, a nosotros nos llega mucho esto, ¿eh? Esta formación más específica en necesidades que las empresas están teniendo de forma más individualizada, porque ya incluso las universidades están desarrollando ya programas más específicos y no tan amplios. Tan generalistas. Correcto. Está siendo de mucho interés y de mucha necesidad en las pequeñas empresas sobre todo, pero cada vez más también incluso en grandes. Efectivamente, somos disruptivos en ese planteamiento a nivel formativo y lo que es de valor es la especialización, ¿no? Lo que es el avanzado y también ese reskilling y upskilling en esos tres verticales. Así que, lo dicho, os animamos a que conozcáis Impelia y cualquier duda o consulta, pues nos la vehiculéis directamente a los datos suministrados. Sí, si alguien quiere comentar algo y si no fuera así, pues ya daríamos por finalizada la sesión. Y nada, pues agradeceros, Víctor y Enrique, vuestra presencia hoy aquí. Estoy seguro que organizaremos otra temática interesante como la de hoy. Sí, Y, sin duda. Y nada, y en cuanto a los asistentes, pues mil gracias por estar ahí, siempre pues es un placer. Y nada, por nuestra parte nos veríamos la semana que viene, que iremos con automatizar tus procesos con ChatGPT. ¿Vale? Haremos una pequeña introducción, un caso práctico, para que, bueno, para ilustrar pues esas capacidades que la herramienta ahora mismo estrella en inteligencia artificial generativa está capacitando. Así que nada, que tengáis buen día y paséis un buen jueves. Adiós. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a todos.